muchísimas gracias a todos por asistir. Desde el Vicerrectorado tenemos claro, y es uno de los objetivos que nos hemos marcado desde el principio, que es importante e imprescindible, casi diría yo, el poder acercar mucho más la investigación que realizamos en la universidad y los resultados de investigación que tenemos a las necesidades reales de las empresas, ¿no? De las empresas canarias, en este caso, en el caso de esta iniciativa, pero de las empresas en general, ¿no? En ese sentido hemos abierto muchísimas iniciativas, esta es una de ellas, ahora les comentaré algunos detalles de esta, pero en general lo que me gustaría transmitirles es que desde el Vicerrectorado estamos trabajando muchísimo en esta línea y que acudan a nosotros para cualquier necesidad que tengan, en el sentido de que, por ejemplo, ya hemos hecho visitas a algunas empresas para conocer sus necesidades en primera persona. También estamos abiertos a que nos planteen el venir a las instalaciones de la universidad en función de lo que requieran para entrevistas con determinados grupos de investigación y visitas a laboratorios, que también lo hemos hecho. El personal investigador está también muy concienciado de la importancia de esta patita de la investigación, ¿no? Y por lo tanto, lo que les decía, acudan a nosotros para cualquier necesidad que tengan, porque serán bien recibidos y nosotros encantados tanto de poder hacerles una visita con el equipo de la magnífica OTRI que tengo la suerte de dirigir, o bien que la OTRI les coordine una visita de ustedes aquí a la universidad o cualquier otra cosa sobre la que tengan interés. Entonces, dentro de esta línea de trabajo, hoy, para lo que estamos aquí, que de todas maneras Leticia le dará después más detalles, es relacionado con esta iniciativa de innovación abierta que está financiada por el Gobierno de Canarias, a los cuales también le agradecemos la financiación dentro de la convocatoria Canarias Stars. ¿En qué se basa esta iniciativa? Esta iniciativa nace con un objetivo concreto, que es el siguiente, por si a lo mejor no está demasiado claro, para situar el foco, y es para que en ese acercamiento entre universidad y empresas cristalice en el marco de esta iniciativa de una manera muy concreta, que es mediante la solicitud de proyectos competitivos, ya sean nacionales o europeos. Me explico. Lo que se trata en esta iniciativa es que veamos si hay posibilidades de colaboración universidad-empresa y, si efectivamente las hay, veamos también si hay posibilidades, con la ayuda de un equipo consultor muy potente en este área, de que a partir de esa unión, junto o no con otros elementos en el consorcio, se pueda pedir un proyecto nacional o un proyecto europeo con nuestra ayuda. De la manera que cubre una necesidad que creemos que nos han transmitido bastante las empresas, que es que muchas veces, bueno, pues en ese mare magnum de convocatorias competitivas, nacionales, europeas, pues a lo mejor se pierden un poco, no controlan demasiado el lenguaje y quizás nosotros en la universidad les podemos echar una mano al respecto. Por lo tanto, insisto que en esta iniciativa es para solicitud de proyectos, ya sean nacionales o europeos, pero para otras iniciativas hay otras maneras de colaboración. Pero esta la creemos sumamente interesante en tanto en cuanto hay convocatorias nacionales que especifican claramente que tiene que haber colaboración público-privada, si no, los proyectos no son financiables, es decir, tiene que haber parte empresarial y parte pública. Hay también convocatorias en Horizonte Europa muy destinadas a este tipo de colaboración, con lo cual creemos que es muy interesante, ¿no? En ese sentido, y ya le cedo la palabra a Leticia, ¿cuál va a ser una vez fijado el objetivo, cuál va a ser el discurrir del evento? Pues Leticia le va a dar más detalles y lo que hemos creído interesante es traer, bueno, 3 tipos de actores a este evento. En primer lugar, una startup de la WPGC, que les agradezco su presencia, Nuctuamed, que podrá informarles acerca de cómo ellos han hecho uso de esta subvención y cómo ya se ha solicitado un proyecto en el cual hay esa colaboración entre universidad y la empresa. Para esa colaboración ha sido fundamental, la ayuda fundamental que presta este proyecto ha sido la labor de consultoría. En ese sentido también nos hemos traído de ACM Consultores a Roberto Morel, que ha sido el que les ha ayudado y el que además tenemos también la visión de que gracias al expertise que existe en su consultora, pues pueda seguir ayudando a proyectos que nazcan nuevos o son nuevas solicitudes que nazcan de este tipo de eventos y de nuevas colaboraciones, y que al fin y al cabo es el fuerte de este proyecto, el poder ponerles a un consultor experto como es Roberto y su empresa a que les ayude a darle forma a ese proyecto y que nos ayude a situarnos en todo ese mare magnum de convocatorias. Y después también hemos creído interesante traer con nosotros, que se conectará online, ¿no? Sí. Se conectará online de la Universidad, llamo primero de Castellón, a un catedrático de universidad que actualmente también tiene una spin-off y que podrá hablar dentro de su experiencia de cómo de importante ha sido para él precisamente esa colaboración entre el sector público y privado y el poder haber solicitado proyectos de manera conjunta. Entonces, en definitiva, yo ya termino. Animarles a que acudan a nosotros,
animarles a que contacten para cualquier cosa que tengan, no solo en el marco de este proyecto, de esta subvención del Gobierno de Canarias. Estamos aquí para colaborar, para ayudar en todo lo que se pueda. Tenemos una visión clara desde el vicerrectorado y en concreto en el marco de esta iniciativa pues les ayudo a que también lo trabajemos de manera más concreta para después ver posibles convocatorias de las que se puedan, las que se puedan solicitar en un consorcio público-privado, empresas, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y otros potenciales socios. Nada, espero que les sirva, que les sea muy provechosa la jornada y para cualquier cosa, pues yo creo que todos me conocen, podemos contactar y también a través de la página web de la OTRI, que es otri.lpgs.es. Y nada, con esto ya me dices si sigues tú, ¿no? Vale. Muchas gracias, Chano. A ver, vamos a ver brevemente el programa del día de hoy, ¿vale? Hemos tenido la bienvenida del director de innovación. Ahora yo le voy a explicar un poquito más, completar lo que ha dicho Chano sobre el programa. Está con nosotros don Edgar Cabrera de Noctuamed, que él va a contar su visión. Luego se va a unir por videoconferencia don Luis Cabedo Mas de la Universidad Jaume I de Castellón. Tenemos también a Roberto Morel de ACM Consultores. Si nos da tiempo, haremos una ronda de preguntas y dudas y si no, como va a haber cóctel después, pueden preguntar en el cóctel y si no, también pueden mandar un correo electrónico, llamarnos por teléfono, visitarnos, ¿vale? No sabemos muy bien si la ronda va a dar tiempo o no, ¿vale? Pero que no se preocupen, que todas las preguntas que tengan las pueden enviar. Y eso, a la 1:30 tenemos el cóctel en el hall de entrada, ¿vale? Los ponentes, para que se queden con los nombres, acaba de participar don Sebastián López. Yo soy Leticia Marrero Cabrera, soy la técnico del proyecto OpenB2 ULPGC. Trabajo en el edificio de enfrente, el del puente de madera, ¿vale? En el Polivalente 3 y formo parte de la Fundación Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas. Don Edgar Cabrera Pérez es el CEO de la startup de ULPGC Noctuamed, que va a participar después que yo. Don Luis Cabedo Mas es catedrático de la Universidad Jaume I y es el CEO de la spin-off Cevimat. Y tenemos también a Roberto Morel González, que es el socio consultor de ACM Consultores de Negocio. ¿Vale? A ver, el objetivo del programa, como bien ha explicado Chano, es fomentar los proyectos de innovación abierta en empresas canarias emergentes de base tecnológica en colaboración con grupos e institutos de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para su participación en proyectos nacionales, europeos o internacionales. No hay posibilidad de regionales, ¿vale? Solo nacionales, europeos e internacionales. Y también uno de los requisitos que es clave tiene que ser toda empresa de reciente creación cuando no hayan transcurrido más de 5 años desde la fecha de inscripción en el registro mercantil de la Escritura Pública Constitución, con carácter general, ¿vale? La mayoría son 5 años y de 7 en el caso de empresas de biotecnología, energía o industrial, hasta la fecha de publicación de la convocatoria. Entonces, la convocatoria se publicó el 28 de octubre de 2022, habría que irse 5 años atrás, el 28 de octubre del 2017 o en el caso de las empresas de biotecnología, energía o industrial, sería el 28 de octubre del 2015, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta porque ese dato es bastante importante. A ver, yo antes de entrar en la fundación no sabía que existían tantos institutos universitarios de investigación. Entonces, para el que no esté familiarizado con los institutos, ¿vale? He puesto aquí, están todos en la página web de la universidad, todos tienen a su vez página web dentro, ¿vale? Simplemente menciono algunos, por ejemplo, Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada, el IUMA, Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias, el IUIPS, un poco difícil de pronunciar, EcoAqua, el IUNAT, ¿vale? Aquí hay 6, hay 5 más, ¿vale? Está el IDETIC, que es el edificio que está enfrente, también está el IUSA, está el CIANI, que está en este mismo edificio, ¿vale? Así que cualquiera de estos institutos universitarios de investigación pueden participar en este programa, ¿vale? Muchísimos. Y luego, no solo eso, hay 3 centros de investigación, ¿vale? Está el Centro de Innovación para la Sociedad de la Información, está el Banco Español de Algas, que está situado en Taliarte, y el Centro de Tecnologías de la Imagen, ¿vale? Con estos también se podría participar, se podría colaborar en este programa.
Y luego, que yo tampoco lo sabía, dentro de cada instituto universitario hay grupos de investigación reconocidos, que son los conocidos como GIR, ¿vale? Entonces, he puesto algunos, por ejemplo, Ecoaqua tiene 4 GIR dentro del Instituto Universitario de Investigación. El IOCAC también tiene a su vez varios GIR dentro. El IDETIC, lo mismo, en el edificio de enfrente hay varios GIR. Y luego también, yo tampoco lo sabía, hay GIR que no pertenecen a ningún instituto universitario de investigación y son, por ejemplo, como el GIR de fabricación integrada y avanzada y el GIR Biomaterials and Biomechanics Research Group, ¿vale? Hay más, ¿vale? Todo esto está en la página web y si tienen alguna duda me pueden preguntar, pero hay como 177 GIR, ¿vale? Y entonces están estos institutos de investigación, los GIR dentro de los institutos y los GIR que no están unidos a ningún instituto, ¿vale? Y luego, para que tengan una idea, todos estos nombres son los que estamos aquí, ¿vale? Está, por ejemplo, Acosta Sub, está Wet Ingeniería, hay gente de IDETIC, hay gente del... A ver, ¿cuál era el otro que reconocí antes? Del Yuma, ¿vale? O sea que todos estos estamos aquí para que luego en el cóctel, ¿vale? Puedan ir y decir, mira, vi tu logo, lo reconozco, ¿vale? Arquimea se va a unir más tarde, que viene de Tenerife y no podía estar aquí a primera hora, ¿vale? Entonces, todas estas personas estamos aquí para que se hagan una idea de con quién pueden hablar, ¿vale? Voy a pasar a la de antes. ¿Vale? Y no solo esto, quiero decir, si conocen algún instituto de los que no está aquí, nos pueden escribir, pueden contactar directamente con ellos y luego hablar con nosotros como quieran, ¿vale? Bueno, pues esto ya está. Entonces le doy la palabra ahora a Edgar Cabrera. Muchas gracias. Bueno, antes de nada quiero dar las gracias por la invitación. Creo que eventos y este tipo de ideas son estupendas para fomentar no solamente el emprendimiento, sino ayudar al emprendimiento, que es bastante complicado, sino también a la investigación y asociar las dos, que me parece una buena idea. Yo realmente soy médico, estuve trabajando 21 años en el Hospital Dr. Negrín, soy médico intensivista y entonces formo parte un poco de los dos mundos, o me considero así, parte científica y ahora parte emprendedora en los últimos años, que es a lo que me he dedicado, con lo cual creo que tengo un poco de ventaja en entender las dos cosas, ¿vale? No me considero ni mucho menos un investigador de primera línea, soy ni siquiera de segunda, pero sí que he estado mucho tiempo con investigación y tampoco me considero un emprendedor de primera línea porque llevo poco tiempo, pero he estado en los dos mundos, ¿vale? Entonces voy a contarles un poco mi experiencia y luego ya les contaré qué es lo que ha ocurrido pues, cómo hemos trabajado con las fines de transferencia y cómo hemos trabajado con ACM. Bueno, antes de empezar, no sé si alguien conoce lo que es la ciudad de Framingham y la importancia que tiene para la medicina. ¿Alguien del público? Vale, luego lo cuento, si tenemos tiempo, si me dejan, ¿vale? Entonces, voy a contar un poco la idea. Yo trabajando en el Hospital Dr. Negrín, trabajaba en la unidad de marcapasos, y esto que ven aquí, no sé si se me deja de escuchar, me avisan, ¿vale? Porque sé que si me alejo. Esto que ven aquí es un paciente que tiene un marcapasos en la radiografía de la derecha, de la izquierda, y ese marcapasos, en la mayoría de los casos, no es una cosa banal. En general, los pacientes sobreviven gracias a esto o mejora su calidad de vida gracias a los marcapasos, con lo cual es una cosa importante. Hasta ahora siempre se ha seguido a los pacientes con un seguimiento clásico, igual que seguimos ahora. Nosotros conocemos el seguimiento clásico, las consultas y cómo nos atienden habitualmente. Sin embargo, desde hace ya 2 décadas tenemos un sistema de monitorización domiciliaria que creó una empresa, Biotronic, una empresa de marcapasos, de fabricante de marcapasos, para el seguimiento de los pacientes, ¿vale? Entonces, desde su casa, el paciente con un comunicador en la mesa de noche es capaz de comunicar la información a unas plataformas y eso se puede ver por electrofisiólogo, por cardiólogo y analizarlo, ¿de acuerdo? Esto tiene muchísimas ventajas sobre el modelo clásico, muchísimas. Todas estas son ventajas, no me voy a entretener porque no tengo mucho tiempo, pero todos son ventajas importantes. Disminuye la mortalidad, disminuye las hospitalizaciones, disminuye el tiempo de hospitalización. O sea, que la monitorización domiciliaria está demostrado científicamente, hay muchos estudios, claro, tenemos 20 años y está demostrado que es mucho mejor, ¿vale? Pero si nos centramos solamente en uno,
en uno de los, para entendernos, porque, y de los últimos además, aunque son bastante importantes, viendo la fibrilación auricular y la reducción de ictus y embolismo sistémico, vamos a hablar solamente de ese problema en concreto para entender un poco la magnitud del problema. El 25% de la población está en riesgo de ictus, 1 de cada 4, y es la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad. Y ya hablando de eso es en cuanto al ictus, y la fibrilación auricular aumenta el riesgo de ictus en 5. De hecho, el problema de la fibrilación auricular es que es silente, no notamos dolor, no notamos problemas, y eso puede hacer que tengamos hasta un 30% de ictus, de los silentes, los que no se notan, los que los pacientes son asintomáticos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Con los marcapasos nosotros podemos, sobre todo con la monitorización, podemos detectar que un paciente tiene fibrilación auricular silente, oculta, la podemos detectar antes de tiempo y tratarla, prevenir, ¿de acuerdo? Entonces, yendo un poco al grano, sacando todo esto con diferentes datos que les he comentado y datos de evidencia científica, si nosotros en España pusiésemos la monitorización a todos los pacientes que no se monitorizan, que ahora lo comento, más de 1.000 pacientes, evitaríamos más de 1.000 ictus al año y supondría un ahorro de 19 millones. Eso en España. En Europa, casi 10.000 pacientes dejarían de tener ictus si se monitorizasen, ¿de acuerdo? Siguiendo simplemente la evidencia científica. Con lo cual, el conocimiento que tenemos es, y eso lo dice la evidencia científica, los artículos, las guías a nivel mundial, dicen que la idea es que hay que hacer la monitorización domiciliaria, es un 1A, en medicina un tipo A es una evidencia máxima y hay que hacerlo, o se recomienda su realización. Y sin embargo, las estadísticas, estos son datos oficiales, nos dicen que en España más del 70% de los pacientes no están monitorizados y en Europa más del 60% no están monitorizados. ¿Qué me planteé yo cuando puse la monitorización domiciliaria en el hospital? Vi que era un problema, incluso en el hospital era un problema para nosotros ponerla. Los más que se resistían eran incluso los médicos más jóvenes, sorprendentemente. Entonces vi que era un problema y me empezó a surgir la idea que luego puse en marcha posteriormente, ¿no? Nuestra idea es hacer un servicio, no sé si se ve aquí, es los pacientes que están monitorizados envían la información a esas bases de datos de los fabricantes, hay 5 que son los más importantes, y nosotros hemos creado una plataforma de software que permite a especialistas, todavía tienen que ser personal médico, no se ha automatizado, se podrá automatizar en el futuro, espero, pero de momento tiene que ser analizado por médicos, pero somos capaces de coger toda la información de las 5 casas, aglutinarla, analizarla y generar informes para soportar, para ayudar a las unidades clínicas, ¿vale? Con lo cual, eso que ya podemos hablar más tarde de por qué no se hace, eso que no se hace, nosotros lo podemos facilitar. Esto empezó, esta idea que yo tenía desde 2017, no sé si voy muy... ¿Voy bien? Sí, pues me puedo extender, puedo estar aquí una hora. Esto que empezó en 2017 se me ocurrió la idea. En 2021, gracias a una empresa farmacéutica canaria que tiene ya 10 años, pero que ya tiene éxito, ha internacionalizado, que es Aventia Pharma, pusimos el proyecto en marcha. A ellos les gustó y lo pusimos en marcha. También nos ayudó la SPEC con un préstamo participativo. Obtuvimos la licencia sanitaria de Servicio Canario de Salud y el año pasado, en 2022, hicimos un estudio piloto cuando ya teníamos un desarrollo avanzado de la plataforma. Un estudio piloto donde incluimos más de 1.000 pacientes. Además, el estudio piloto utilizaron la plataforma al personal de la unidad clínica, la unidad de marcapasos, y se hizo en un entorno real, ¿vale? Un entorno real de atención de pacientes. Evidentemente tuvimos pequeños problemas, ninguna incidencia grave, y permitió mejorar la plataforma. Esto ya nos llevó a tener un TRL7. El TRL, por si alguien no lo conoce, es un sistema de clasificación de tecnología. Lo inventó la NASA y lo utiliza mucho la Comisión Europea para clasificar la tecnología, porque tenían diferentes equipos que estaban en diferentes etapas de desarrollo. Entonces no sabían cómo de repente necesitaban un vehículo, unas ruedas, y era como no sabían cómo coordinarlo, ¿no? Entonces crearon este sistema de clasificación según la evolución. Y en resumen, se basa en entorno de laboratorio, que son los 3 primeros, un entorno de simulación, que son los 3 siguientes, y un entorno real, ¿vale? Ya aplicado al entorno real. Y nosotros, como trabajamos con pacientes en una operación real, estamos en el TRL7, ¿vale? Conseguimos en el momento de salir de la plataforma. Si hacemos desarrollo más avanzado, evidentemente volvemos para atrás y tenemos que volver a alcanzar ese TRL7, ¿vale? Una vez hecho eso,
Gustó mucho en el hospital. Todavía el estudio estamos analizándolo, está en manos de estadísticos de la universidad. Y entonces decidimos hacer un acuerdo de colaboración con el Hospital Dr. Negrín para seguir con el desarrollo, con I+D+I, una línea de investigación en salud digital, y estamos negociándolo. Todo ha sido bastante con burocracia. Estamos en la última parte, que es la evaluación de impacto, porque los datos de los pacientes son muy sensibles, entonces estamos justamente trabajando eso. Y la evaluación de impacto es bastante complicada porque involucra técnicos, empresas externas, y estamos en esa historia. Entonces, en todo esto, hicimos un trabajo, un programa de empresa salud, que es un programa de aceleración de empresas, y también participaba la universidad, aparte de la Sociedad de Promoción Económica Gran Canaria, Servicio Canario de Salud, la universidad. Y al final, contándoles nuestra historia y nuestro proyecto, entramos como startup de la universidad, nos aceptaron como startup de la universidad, y a partir de ahí, la oficina de transferencia y todo. Entonces, a través de eso, nos recomendaron que buscásemos un grupo de investigación que ya teníamos, estábamos trabajando con ellos en el hospital. Entonces hemos hecho un acuerdo con el grupo de investigación 154 del Instituto de Biotecnología, ¿vale? Y, de hecho, la idea se me ocurrió en el 2017, ya hay evidencia previa, y esto es un poco para indicarles, por la parte sobre todo para investigadores. Esto es un artículo de hace un mes, caliente, de 19 de mayo de este año. Estos son las guías de las sociedades más importantes a nivel mundial de ritmo cardíaco. Sacan esta guía para el manejo de los dispositivos de estimulación cardíaca remota. O sea que es en concreto lo que estamos hablando. Y hay un apartado en el que hablan de esto. Han puesto este esquema de ellos además. O sea, esto es el manejo de los pacientes desde casa, transmiten a los fabricantes y los fabricantes transmiten a la clínica, ¿vale? Y luego hay comunicación. Pues ya incluyen nuestra idea. Monitorización por tercera parte para hacer un bypass porque se comprueba que produce mucho trabajo, da mucha sobrecarga de trabajo el problema. O sea que esto ya desde hace un mes, las guías a nivel internacional recomiendan este sistema. ¿Y Framingham? ¿Tengo tiempo? ¿Sí? Vale. Entonces, ciudad de Framingham. Esto es muy importante para la medicina y no es conocida incluso por muchos médicos, o no se acuerdan o lo que sea, ¿vale? La ciudad de Framingham es una ciudad que está a 30 kilómetros al oeste de Boston. Y es una ciudad que se utilizó para hacer uno de los estudios epidemiológicos más importantes que se ha hecho en la historia de la medicina. ¿Por qué? Porque era pequeño, porque estaba cerca de Boston, porque había muchos centros de investigación cerca. Entonces decidieron hacerla en esa ciudad, una ciudad pequeña. ¿Qué ocurre? Era una ciudad de 10.000 habitantes, pues incluyeron a 5.000 habitantes en 1948. Incluyeron a unos 5.000 habitantes para hacer un estudio de las enfermedades cardiológicas. ¿Por qué? Perdón. Porque en ese momento las infecciones estaban controladas, ya existían los antibióticos, y lo que se vio que era como que la mayor causa de muerte en ese momento eran las enfermedades cardiovasculares. Empezaron a preocuparse, vamos a estudiarlo. Y lo estudiaron en una pequeña ciudad al oeste de Boston, no una cosa grande, ¿no? Esto, que parece una tontería, ha seguido estudiándose a lo largo de los años y sigue activo el estudio de Framingham. Sigue activo en la actualidad. Y eso nos ha permitido saber que el tabaco es malo para las enfermedades, o sea, que es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. El colesterol, la dislipemia es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, todo eso viene del estudio Framingham a lo largo de décadas. Esto lo comento porque para mí tiene mucho, bueno, y incluso términos como factores de riesgo, hipertensión, diabetes, todo. O sea, que es un estudio muy importante. ¿Cuántas vidas habrá salvado? Nos ayuda a actuar a los médicos, saber cómo actuar. Entonces, es un estudio muy importante. Aquí se ve cómo iban tomando los datos a mano. Aquí están midiendo el diámetro del corazón y van tomando datos a mano durante años de 5.000 pacientes. De 5.000 pacientes. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que así es como se ha desarrollado la medicina y seguimos un poco igual. ¿Tengo tiempo? Gracias. Seguimos un poco igual. O sea, seguimos tomando los datos, no a mano, pero prácticamente. Utilizamos el Excel, SPSS, pero no utilizamos ninguna herramienta digital, salud digital. No utilizamos ningún tipo de recogida de datos masiva. Tenemos muchísimos pacientes, datos todos los días en los hospitales y no podemos explotar esos datos. No podemos hacer big data de esos datos, big data o analizar esos datos, ciencia de datos. No podemos explotarlos, ¿no? Si con esto que se hizo en una pequeña ciudad, que imagínese el seco que puede suponer, porque no será lo mismo esa ciudad que Calcuta, que los pacientes. Entonces, pero de ahí de donde sacamos los datos, si pudiésemos hacerlo esto mezclado con, por ejemplo, medicina de precisión, sabiendo el genoma de los pacientes,
podremos avanzar mucho. ¿Por qué cuento todo esto que se sale un poco de la charla? Porque creo que es muy importante empresas emergentes a nivel de salud digital y grupos de investigación interesados por esto. Porque tenemos que cambiar la salud digital. Y hay una transformación de la salud digital. Ya está ocurriendo, pero va muy lento. Entonces, por eso insistía y quería un poco comentarlo, ¿vale? He tirado un poco para casa, pero es lo que había hecho, ¿vale? Esto ya lo reconoce la Comisión Europea. De hecho, esta es una infografía de la Comisión Europea donde insiste en la transformación de la salud digital, que los pacientes tengan sus datos, que los datos de los pacientes se utilicen para lo que estoy comentando, Big Data, y también para que se haga medicina de precisión, para que consigamos tratar a cada paciente con lo que necesita. Hay pacientes que tienen un cáncer, se les pone un tratamiento, otro paciente tiene el mismo cáncer, se les pone un tratamiento, el primero va bien, el segundo va mal. ¿Por qué? Eso es un poco lo que tenemos que llegar, ¿de acuerdo? Y asociado a esto, pues, asociado a esto de la Comisión Europea, los fondos de recuperación se están utilizando o se quieren utilizar para incentivar esto, ¿vale? La Comisión Europea le da mucha importancia. Y en España igual, PERTE de salud de vanguardia. Estos son iniciativas, poco comentando, ya estamos entrando en lo que se ha comentado, iniciativas relacionadas con la asociación público-privada para promocionar la salud digital, ¿vale? Pero todo esto necesita financiación y aquí estoy entrando. Yo no voy a extenderme demasiado porque ya lo comentará Roberto después, pero gracias a... necesitamos financiación, evidentemente. Es uno de los caballos de batalla de las startups. Entonces, al aceptarnos la universidad como startup, a través de la oficina de transferencia nos pusieron en contacto con ACM. Él lo contará mejor después, pero gracias a ellos hemos trabajado la presentación a Neotec de este año, ¿vale? Es bastante complicado. Llevamos 2 años presentando unas subvenciones. Yo no sé si soy una empresa de subvenciones, una empresa médica, todavía no lo tengo claro. Porque llevamos 2 años presentando unas subvenciones, tratando de buscar financiación, y es complicadísimo, sobre todo si no sabes moverte en esto y no sabes cómo manejarlo. Y pierdes mucho tiempo de tu foco, ¿vale? Entonces, es muy importante la ayuda de consultores como ACM, ¿vale? Y esto es un poco lo que quería comentar. No sé si me... ¿Bien? Perfecto. Hola Luis. Hola, buenos ¿Qué días. tal? Bueno, pues en primer lugar agradecer a Leticia y a la organización darme la oportunidad de poder hablar con vosotros y excusarme no hacerlo de manera personal, pero bueno, me venía el viaje un poco sobrevenido y complicado y finalmente tuvimos que dejarlo en virtual. Eh, lo cierto, como no he podido escuchar nada de lo que ha habido hasta ahora, no tengo muy claro ni qué se ha explicado, ni tengo muy claro tampoco por qué estoy aquí, ¿no? Entonces, si os parece, voy a empezar explicando quién soy y por qué creo que estoy aquí hablando. Yo soy Luis Cabedo, soy catedrático de Ciencia de los Materiales en la Jaume I de Castellón, que es una universidad también de tamaño mediano, ¿no? Un poquito más pequeña que la vuestra, pero más o menos del mismo tamaño. Soy investigador principal de un grupo de ciencia de los materiales de la UFE, un grupo relativamente grande para una universidad pequeña, con bastante gente en el equipo, donde más del 50% de la facturación que recibe mi grupo, o en torno a ahí va por años, viene del sector privado o de proyectos de colaboración con empresas. Entonces, y aparte, paralelamente a ese, a lo largo de mi carrera científica, que llevo unos 20 años más o menos trabajando en el campo de los materiales plásticos para aplicaciones de corta vida útil, ¿no? En base sobre todo, he tenido la oportunidad de promover tres empresas de base tecnológica, de las cuales la última, que fue este año pasado, es una spin-off de la universidad. Entonces, bueno, cuando hablé con Leticia estuvimos hablando un poco de que la visión que podía dar es por qué investigar con las empresas, ¿no? ¿Qué sentido tenía? Porque me decía que parte del auditorio probablemente pudieran ser también profesorado o persona académica y parte de empresas. Entonces, ¿cuál es un poco el beneficio, ¿no? Desde el punto de vista del académico, del que tiene un grupo de investigación, del que investiga dentro de la universidad, de investigar con empresas y de complicarse la vida, si lo dejamos así, ¿no? De esa manera, pudiendo ir a investigación directamente pública. Bueno, pues hay muchos motivos. El primero de ellos es un impacto real de la investigación que se hace. Lo que se trabaja con una empresa en muchas ocasiones tiene la oportunidad de trasladarse al mercado y a productos concretos. Entonces esto puede resultar muy satisfactorio. No digo que otras alternativas, como por ejemplo los artículos, no lo sean. Nosotros también publicamos mucho y procuramos hacerlo y hacerlo bien, pero es
a nuestro juicio es muy gratificante también poder ver esa parte. Desde el punto de vista de los beneficios académicos para los investigadores, pues está también ahora la parte de los sexenios reconocidos bueno, también la posibilidad de optar a un tipo de proyectos o al liderazgo de proyectos que no están dentro del círculo habitual de investigación. En cuanto a la institución, tiene muchos beneficios. En primer lugar, en cuanto a financiación. Es dinero que llega a la universidad, que es muy bueno y muy positivo, porque es de un camino en el cual nuestras universidades, en España, las universidades, en España me refiero, no es una vía que tengan particularmente trabajada y particularmente explotada. Entonces, bueno, el obtener financiación de fuentes privadas o en colaboración siempre es interesante. También porque es uno de los indicadores de transferencia en la actualidad, y en algunos de los planes de financiación interanuales de universidades se va a mirar mucho. Por tanto, es un tema que las universidades ahora están buscando mucho. Y también porque desde el punto de vista de la universidad también supone una relación muy positiva con el entorno, con las empresas del entorno, que es con las que se suele colaborar. Para el grupo de investigación, sin lugar a dudas, es una buena forma, por ejemplo, de conseguir una financiación adicional que te permita, pues, adquirir equipamiento que ahora es difícil en convocatorias públicas, o personal mixto, o incluso colocar a egresados del grupo en universidades, en empresas cercanas, que generan una relación de confianza en el medio plazo, que es muy interesante. Y personalmente, pues por supuesto, te da acceso, los que somos docentes, a muchísimo conocimiento, conocimiento real, no conocimiento teórico del que sacas de los libros, sino realmente de procesos productivos y de conocimiento del mercado real. Y luego te da acceso también a retos reales y muy interesantes, y en ocasiones también a incentivos económicos que nunca están mal, ¿no? En un trabajo como el nuestro. Y para las empresas, ¿por qué puede ser interesante trabajar con las universidades? ¿O qué pueden beneficiarse? Bueno, pues el primer punto es porque tendrán acceso a muchísima información actual y sobre lo que hace la empresa. Permite tener prácticamente es sencillo llevar a cabo una prospección tecnológica si entras en contacto con el grupo de investigación adecuado, que entienda el lenguaje y que entienda el campo de trabajo. Entonces, los científicos no es que sepamos mucho sobre un tema en particular. Bueno, podemos saber más o menos, pero nuestro valor principal para las empresas no está en el conocimiento que atesoramos, sino en la capacidad que tenemos de aprender y de obtener conocimiento. Aunque sea un tema del cual no tengo ni idea si es de mi ámbito, si no, por supuesto, nada, en un par de mañanas de trabajo puedo estar en condiciones de poder entender, como científico, dónde está el borde del conocimiento o por dónde van los tiros, ¿no? Entonces, esto es un tipo de información que es muy interesante adquirir, a mi juicio, en empresas que tengan interés en generar nuevos productos o en llevar una labor de innovación potente. Por otro lado, muchas empresas tienen miedo a meterse en proyectos de investigación porque no tienen departamento de I+D. Bueno, pues que hagan de la universidad ese departamento de I+D. Va a ser el más barato que se pueden imaginar. Porque al final subcontratarán únicamente lo que necesiten y no lo que no necesiten. Y no tienen que soportar a lo mejor las cargas personales. Entonces, la universidad no solo es que esté en condiciones, sino que positivamente apoya las actividades de actuar como departamentos de I+D, en el sentido de apoyar día a día a las empresas cercanas y al tejido empresarial al cual se encuentran vinculadas. Entonces, esto es una cosa muy interesante. Y luego, ya para empresas que estén ya metidas en esto, permite externalizar desarrollos. Desarrollos que dentro de la casa no habría manera de hacer porque no se tiene tiempo, no se tiene recursos. Bueno, pues hay herramientas para poder hacer lo que le hagan otras personas por ti. Otras personas que están formadas, claro, y que tienen unos conocimientos. Y te permiten hacer, si me permite la expresión vulgar, ¿no? Experimentos con gaseosa. En laboratorio, en planta piloto, y probar cosas o probar ideas que están en las actividades de innovación y los de brainstorming, o que están guardadas en el departamento de desarrollo de negocio o de investigación de las empresas. Y bueno, pues se puede adquirir, se puede buscar financiación externa, proyectos que te permitan desarrollar esto internamente a costes muy baratos o incluso a coste cero. Y luego también, aunque no me gusta verlo así en España, por desgracia muchas empresas lo que hacen es gastar también este tipo de relaciones con universidades en proyectos como una herramienta financiera. No debería hacerse, pero también en un momento dado es una forma también o sea, que puede tener un beneficio en ese aspecto de la empresa.
Y en todo su conjunto, por un lado, o sea, para los investigadores, desde luego, es un acicate y es una tarea muy interesante. Para las empresas debería serlo también, y si no lo es porque creo que no lo he descubierto. Pero lo cierto es que nos lo están imponiendo. Nos lo están imponiendo desde las administraciones públicas, incluso desde la Unión Europea, desde los gobiernos, desde todas partes nos están imponiendo una relación estrecha entre las empresas y las universidades, simplemente porque es bueno para todos. Es completamente bueno, es positivo para todos los... Es una relación de win-win. Y porque en la actualidad se está haciendo mucho trabajo y a mi juicio es lo que se debe continuar haciendo para romper el paradigma antiguo de investigación o el modelo de investigación fundamental, lo que hacíamos parte de las universidades, sobre todo en los departamentos de ciencias básicas y demás, o frente a la investigación aplicada, orientada, que hacían las empresas y algunos departamentos de ingeniería de las universidades. Ese paradigma se ha roto completamente, Casi todas las convocatorias públicas, e incluso aquellos que hacen ciencia básica, se te preguntan las memorias, vale, estupendo, pero esto, ¿para qué valdrá? No me cuentas en qué lo vas a gastar tú, sino cuál será el impacto, qué beneficio va a haber. O sea, si este dinero que se va a invertir es únicamente para saciar tu curiosidad, no te lo van a dar. Te lo tienen que dar porque una cosa sea completamente disruptiva o que realmente tenga una aplicación, y esa aplicación viene de la mano del tejido empresarial, como no podía ser de otra manera. También buscan en parte romper el paradigma que tienen las empresas, no sé cómo decirlo, como que la investigación que ellas hacen, solo ellas deben y solo ellas pueden beneficiarse, y eso no es cierto. O sea, hay determinada información que se genera en un proyecto de colaboración con empresas o un proyecto de investigación que efectivamente es estratégica para la empresa y no debe desvelarse. Tiene que ver con sus condiciones de operación, con su actividad core, con la parte innovativa de su producto, ¿vale? Pero sí que es interesante, si vas a abrir un nuevo mercado, generar conocimiento, generar sobre las aplicaciones de un nuevo producto, sobre cuál sería, quiero decir, porque te posicionan frente a esta nueva frontera de mercado en la pole, o sea, en el punto de salida. Entonces, desde ese punto de vista, es importante romper también la mentalidad de que la investigación que a la empresa nos interesa solo se puede hacer en la empresa y con cosas, solo subcontratar una cosita muy puntual y no hacer pasar información a las universidades. Ojo con lo que decimos, esto no tiene sentido. Yo creo que ese celo, ese exceso de celo, en la actualidad se ha demostrado que no es positivo y que no es bueno. Entonces, precisamente los proyectos de investigación público-privada buscan eso, incluso buscan estructuras de financiación para las empresas que se vea como una inversión, ¿no? Lo que hacen es te devolver un dinero que tú adelantas para desarrollar una temática que tú quieres investigar, y a los centros de investigación, como no pueden funcionar así porque no hay un lucro posterior, se les financia subvención. Entonces, esa herramienta que son algunos de los proyectos que son más interesantes, está concebida, a mi juicio, de manera excelente desde el punto de vista de cómo debe enfrentarse ese tipo de desarrollos, como una inversión a futuro de la empresa que tiene un cierto riesgo, ¿vale? Pero con un beneficio también para la entidad, para el público general, no únicamente para ellas. Y luego, como no sé cómo iré de tiempo, únicamente algunas anotaciones quizás de por qué es difícil o cómo llevar a cabo investigaciones con y para las empresas, ¿no? Desde el punto de vista de la academia y también desde el punto de vista de la empresa. Y la primera de las cosas a decir es: hay que comprender a la empresa, ¿vale? Y hay que conocer a la empresa. Por desgracia, no todas las empresas españolas saben lo que supone embarcarse en un proyecto de I+D. No lo saben. Entonces piensan que es una mera subcontratación a alguien que se creen que saben más que ellos y por tanto van a solucionar un problema que ellos tienen. Y eso no es así y no debe ser así. Entonces, desde la universidad, si una empresa viene con esa perspectiva, si tras una explicación clara de lo que es trabajar en conjunto no se comprende o no se entiende bien, mi sugerencia es no embarcarse en ese tipo de proyectos porque llevan a frustraciones por todas las partes. Entonces, hay que conocer a la empresa antes de hacer hacer un proyecto de colaboración. Y hay que instaurar una relación de confianza. Las mejores
proyectos de investigación no son los primeros que salen con las empresas, sino con el tiempo. Nosotros llevamos por algunos días trabajando 15 años y es cuando realmente estamos haciendo trabajo bueno. Es una relación de confianza, requiere tiempo, poco a poco, y requiere que a la empresa, o sea, requiere romper los clichés, sobre todo romper el cliché de cara a la empresa de que nosotros, los académicos, estamos en una torre de marfil, ¿no? Vivimos en una torre de marfil de conocimiento, que somos lentísimos, que los tiempos no son los de la empresa y que por tanto no son conciliables y que en realidad estamos esperando a que una manzana caiga del árbol para poner nuestra teoría al respecto. Entonces eso no es cierto. Somos trabajadores por cuenta ajena también, todos nosotros, los de las universidades, y somos capaces de trabajar con plazos perfectamente. Es cuestión de ponerlos bien. Luego, otra cosa que es muy importante y que en ocasiones es difícil de conciliar, sobre todo en empresas que son pequeña y mediana, donde a lo mejor no tiene un departamento de I+D con un personal muy formado, es comunicar. Comunicar es muy difícil. Encontrar el interlocutor adecuado y es muy complejo en la empresa. Y luego, los investigadores no tenemos formación para sentarnos y hablar en una empresa. Tenemos nuestras habilidades, no son de comerciales, no somos comerciales. Somos gente generalmente pues muy centradas en lo nuestro, muy quisquillosos, muy concretos, tendemos a dudar de manera metódica y en ocasiones te sientas con ellos y dices, la sensación es que no ha habido comunicación y es porque no la está viendo. Pero no está habiendo comunicación o que no hay feeling, no porque en realidad no tengan intereses alineados, sino porque no están poniéndose de acuerdo, la comunicación no es adecuada. En ese sentido, si creéis que esa es la situación, hay excelentes profesionales en parques científicos, en centros de transferencia, técnicos de transferencia que pueden ayudar que pueden hacer de alcahuetos, si me permitís la experiencia, ¿no? Para intentar traducir lo que uno está diciendo del otro y cuáles son los intereses. Porque mi experiencia es, yo me acuerdo al principio sobre todo, nosotros tuvimos, como ya hace años de esto que estamos en esto, aprendimos a golpes como todo. No tengo tiempo de contar un par de anécdotas, pero anécdotas con empresas grandes buenísimas, de hacer ridículos de los más espantosos, estando todo el mundo claro lo que queríamos hacer, porque no supimos, les pegamos a la empresa, les pegamos una turra infame sobre las bondades de nuestra tecnología, los porcentajes de mejora en calores y tal, y aquellos no se enteraban de absolutamente nada. Porque no estamos con la persona que toca. Entonces hay que buscar, es súper importante saber comunicar. Luego las empresas, por su parte, muchas veces saben lo que quieren, pero no saben lo que necesitan. ¿Vale? No saben lo que necesitan. Saben lo que quieren mejorar, saben el problema que tienen, pero no saben en ocasiones cuáles son los... Porque si supieran cómo solucionar ese problema, probablemente no recurrirían a la investigación, lo solucionarían. Entonces, creen que saben cómo, pero no les estará funcionando en la mayor parte de las ocasiones. Entonces, es una mirada externa que puede permitir detectar necesidades de otros campos, a lo mejor paralelos, y que pueden generar actuaciones de simbiosis muy potentes. Entonces, es importante abrir la mente. Y luego, también por la parte de la academia, lo que sí que es importante, y eso es súper importante, hay que ser muy honesto en trabajando con las empresas. Ser muy consciente de las capacidades y de las limitaciones. Eso es súper importante. Entonces, desde ese punto de vista, si se es honesto y se es consciente, yo creo que es muy bueno. Y luego hay dos temas que son a mi juicio, muy importantes y que son la clave del éxito en los proyectos de colaboración público-privados. La primera de ellas es la gestión de los plazos y de los fracasos. ¿Vale? Es importantísimo a mi juicio, establecer los plazos y los compromisos por escrito y tener reuniones de seguimiento periódicas, nunca sobre la comunicación. ¿Vale? No es adecuado ni que la empresa tire por su cuenta y la universidad tire por su cuenta y la empresa piense que, bueno, ya están ellos, ya no es adecuado. Es importante forzarnos por todos los lados a tener reuniones de seguimiento cada X tiempo, de tal manera que vayamos explicando a la empresa los pasos que se van dando. Primero, para ver si es lo que quieren o no, y segundo, para que ellos aporten también ideas y mancomunar los posibles fracasos. La I+D, todos sabemos que está llena de fracasos, está trufada de fracasos. La mayor parte de las ocasiones no das a la primera con la solución. Entonces, esto es una cosa que las empresas tienen que entender y tienen que ser partícipes de ese proceso. De lo contrario,
se van a defraudar. Y el último de los temas que para mí es complejo y que merece la pena explicar bien y que todo el mundo entendamos también desde la universidad es la gestión de la IP, ¿vale? De la propiedad intelectual de lo que se está haciendo. Entonces, un proyecto de investigación conjunto no es una subcontratación de unos servicios, es un proyecto de investigación conjunto. Entonces, hay que tener claro de quién es la propiedad intelectual, quién debe quedarse con los derechos de explotación, de qué manera, y eso se ha de negociar. Eso se ha de negociar. La sensación que yo me he encontrado en algunas ocasiones de empresas que vienen, por ejemplo, con un proyecto grande, es que no se han explicado tipología de proyectos y financiación, pero por ejemplo, con un CDT, ¿vale? Con el CDT, con el tramo no reembolsable. Y te vienen, oye, tenemos que hacer este proyecto tal cual para que desarrolle esta tecnología nuestra, y ellos justifican. Y luego dicen, la IP es nuestra que te la hemos pagado nosotros. No, la IP no la habéis pagado. Esto es el tramo no reembolsable de un proyecto. O sea, este proyecto está en la tecnología de la universidad y vamos a ver de qué manera podemos conciliar esto, ¿vale? Hay que ver de qué manera se protege esa IP, hay que ver de qué manera se obtiene un beneficio simbiótico. Puede ser que se negocie que luego la explotación sea gratuita por parte de la empresa. Puede ser así. Puede ser que haya unos royalties, puede ser así también, pero se ha de negociar y se ha de saber desde el principio. No puede entrar la empresa pensando que porque yo pago mando en un centro de investigación público para un proyecto de colaboración. Otra cosa es que te contraten directamente para hacer una cosa, entonces una prestación de servicios y ahí cada uno lo suyo. Pero si es un proyecto de colaboración, es un proyecto en el cual esa parte es interesante entenderla y gestionarla bien. Y bueno, esto es básicamente lo que quería contar hoy. No sé si está alineado con lo que se ha dicho hasta ahora, no sé si tiene relación o no con Luis, ¿me con lo que se ha escuchas? comentado. Sí. Ah, perfecto. Ha estado genial. Muchísimas gracias. Vale, perdona que no te pusimos el sonido porque habíamos silenciado el micrófono, pero muy bien, porque Edgar nos ha dado un poco más el lado de la empresa, tú nos has dado el lado del investigador, así que genial. Ahora vamos a pasar al siguiente ponente, que es Roberto Morel, que es el consultor, ¿vale? Así que ya tenemos las tres patas. Así que Perfecto. muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues nada, antes que nada agradecerles pues a la Fundación Parque y a la universidad pues el permitirme estar aquí hoy con ustedes contándoles pues 4 pinceladas de esto que ha venido a llamarse un poco lo que es la búsqueda de financiación para proyectos de innovación. Cuando Leticia me llamó hace ya algunas semanas para pedirme que diera una charla, bueno, me costó plantearlo porque me imagino que todos ustedes estarán acostumbrados a ir a sitios donde expliquen mejor que yo pues todas las líneas de financiación que existen, con lo cual tampoco era el objetivo, ¿no? Tampoco sabía muy bien cuál era el enfoque de quiénes iban a estar aquí, si iban a ser más grupos de investigación, iban a ser más empresas, pero bueno, veo que es un mix. Y entonces lo que sí me ha venido muy bien es enganchar o enlazar con lo que antes comentaba Edgar y lo que también hablaba Luis, el investigador, ¿no? Sobre cómo ellos han ido dando sus pasos para al final terminar de salir adelante con sus proyectos de innovación. Bueno, no sé si se verá, la verdad que lo hice un poco pequeño, pero como saben, la supervivencia y consolidación de cualquier startup, cualquiera que esté metido en este mundillo, pues sabe que no es sencillo, que hay muchísimos obstáculos, muchas dificultades. Evidentemente uno tiene que dejarse por el camino muchas horas de trabajo y no todo el proceso suele normalmente acabar bien, como todos muy bien saben. Las razones que explican en muchos casos la mortalidad de la mayoría de estas empresas durante sus primeros años, pues se deben a muchísimos factores. Muchísimo. Hay muchos estudios que esto lo han analizado y me quedo con alguno de ellos, ¿vale? ¿Dónde están las dificultades que tiene una startup para poder seguir, para poder continuar? Bueno, pues nos encontramos que un estudio que se hizo por parte de una consultora internacional que se encarga de analizar o de ayudar en todo lo que tiene que ver con el acercamiento de este tipo de negocios al mundo de las inversiones, pues descubrió, después de muchos años analizando esto en un número de empresas que habían muerto, el por qué, cuáles eran los factores por los cuales habían fracasado, pues se encontraron que prácticamente la mayoría de ellas, o el 38%, pues hablaban de que el problema era una cuestión de financiación. Es verdad que después hablaban de
hay otros porcentajes que tienen que ver porque al final no encajaba, digamos, su producto, su servicio en la necesidad real de mercado. Bueno, distintos factores. El modelo de negocio era erróneo, habían cambios regulatorios que por tanto habían cambiado un poco el punto de partida por el cual habían arrancado, etc. Pero la parte financiera parecía que era el elemento, digamos, importante por el cual muchas de estas empresas al final terminaban muriendo, ¿no? Por tanto, no solo es esto el elemento esencial, sino que además en el proceso de llegada al mercado de consolidación, pues no es un proceso que sea unívoco. O sea, uno no puede hacer no lo puede establecer de manera lineal. Oye, en la primera fase, pues ya sé lo que necesito, en esta fase necesito esta otra parte de financiación. Es decir, esto es como yo digo, una montaña rusa, ¿no? En algún momento se está mejor, otras veces se está peor, y en todas ellas las necesidades de financiación van cambiando al mismo tiempo que van cambiando, digamos, las características de la empresa. Antes hablaba Edgar de los TRLs, ¿no? El estadio de maduración de la tecnología. Bueno, ese puede ser un factor. Otro factor puede ser el momento en el que estoy desde el punto de vista de madurez empresarial, del negocio. Otro tiene que ver con efectivamente el mercado, cuán preparado está para atender a lo que yo estoy ofreciendo. Vale, son muchos de los factores. Pero lo que está claro es que en todas las fases de la vida, de un ciclo de vida de una empresa, la financiación es el elemento esencial, es la gasolina. Sin ella, pues evidentemente no tenemos capacidad. Oye, podemos trabajar, digamos, por amor al arte, pero aquí es necesario pagar salario, hay que hacer gastos, hay que mantener la empresa funcionando y por tanto la financiación es un elemento esencial. ¿Cómo se financian las startups? Bueno, pues todo el mundo lo sabe. O sea, evidentemente están las famosas, en función del estadio de la empresa, pues las famosas 3 F cuando estoy arrancando. A partir de ahí, pues, bueno, pues voy a acudir a alguna ayuda pública, me endeudo un poco. A partir de que voy creciendo, pues voy accediendo a otro tipo de financiación más a riesgo, pues voy a lo famoso Business Angels, al capital semilla, el venture capital, etcétera, ¿no? Pero lo más curioso de todo es que siempre, si no, planteémonos la pregunta al revés, o sea, ¿dónde creen que la mayoría de las startups van a acudir a buscar financiación? Pues, todos pensamos en financiación pública. Parece que la financiación pública es el elemento, digamos, donde voy a conseguir ese salvavidas para seguir adelante, ¿no? Una vez que he pasado, digamos, los primeros periodos de generación o de creación de la idea. Sin embargo, fíjense estas estadísticas. Esto es, en el mapa de emprendimiento, esto es una publicación que hace el South Summit, que como saben es, digamos, el evento que congrega el mayor número de startups de España todos los años. Recientemente pues, fue el 2023 en Madrid. El South Summit hace un análisis y observa que la mayoría de las startups se financian a través de fondos propios y de fondos privados. Cosa curiosa, porque parece que eso no es así. O sea, en España, si se fijan, pues prácticamente los fondos públicos es un elemento residual. Estamos hablando de startups que ya están vendiendo, que ya han llegado a ese periodo, digamos, de consolidación o de llegada a mercado. Y además el 46%, según ese estudio, habla de que se refinancian con recursos propios y 29% con recursos privados. ¿Vale? Ese es el perfil de las startups españolas, según, digamos, de las startups españolas que van al South Summit, que repito, es el mayor evento donde se concentran este tipo de empresas. ¿Vale? ¿Y dónde? Pues evidentemente, ¿dónde está esa financiación privada? Pues como dijimos antes, en los Business Angels, para etapas muy tempranas, en el Venture Capital, pues todo aquello que tiene que ver con el capital semilla, el capital early stage para el periodo de arranque, para la fase de crecimiento, pues el large stage venture, el private equity, que es para cuando ya estamos en fases más consolidadas, ¿vale? Pero fíjense que en todo esto, cuando yo me voy al mapa español, pues esto es una publicación que hace la Asociación de Entidades de Capital Riesgo, de Capital de Crecimiento e Inversión española. Fíjense cómo de toda la inversión que se produce en España, en Canarias la realidad es que apenas, bueno, no se ve la cantidad ahí, pero estamos hablando en torno al 0,2% sobre la inversión total en capital privado, en capital riesgo, que se dedica para este tipo de actividades en España. Esto es aproximadamente unos 60 millones de euros aproximadamente la inversión acumulada entre los años 2018 y 2021. O sea que es algo ínfimo. En Canarias prácticamente no existe este tipo de capital privado que participe en las empresas. A sabiendas de que este tipo de empresas
se necesita del capital privado para poder seguir adelante. Además de esto, pues está la financiación bancaria, que lo normal es que la financiación bancaria no entienda a las startups, hablan lenguajes absolutamente diferentes, ¿vale? Por tanto, también las dejo fuera. Y están las plataformas digitales de microinversión o de mecenazgo, que bueno, son, digamos, vías alternativas de financiación privada que son de relativa reciente irrupción en España. No llevan muchos años, ¿vale? Este es el mapa un poco de la financiación privada a la que podríamos acudir. Como les digo, España no es especial, España y Canarias evidentemente no es especialmente un caldo de cultivo, no existe un ecosistema maduro en cuanto a este tipo de inversión. Bien, por tanto, solo pensamos en que tenemos que ir a la financiación pública. ¿Y cuál es el mapa que tenemos de financiación pública? Bueno, ya, seguramente todos los conocen, ¿no? Tenemos ayudas al emprendimiento, pues ahí tenemos el Canarias Stars, que por cierto debería estar saliendo en breve la nueva convocatoria, el EATIC, las subvenciones IPI, la línea de financiación del Fondo Canarias Financia 1 para creación y desarrollo de empresas innovadoras, esta es la línea 1 de SODECAN, la principal, las subvenciones a proyectos de inversión en pequeñas y medianas empresas en Canarias, o el programa Neotec de apoyo a la creación de startups y de empresas de base tecnológica. Y después tenemos financiación de apoyo a la innovación y crecimiento, donde tendríamos pues, la línea de innovación empresarial para pymes. Esta es la otra línea, digamos, para proyectos de innovación que tiene el programa SODECAN. Y después todos estos son líneas del CEDETI, líneas directas de innovación, el proyecto de I+D de desarrollo para empresas destinadas a la creación y mejora de procesos productivos, o sea, los proyectos de I+D, de los PIDI de CEDETI, los proyectos de transferencia tecnológica de Cervera, la línea directa de expansión, la línea de crecimiento. Y bueno, en menor medida yo la coloco, la de bonos de innovación y economía digital, porque aunque no sea una vía para financiarte directamente, puede ser una vía de financiarte de forma indirecta en la medida que tú prestas servicio a posibles clientes que se puedan estar aprovechando estos bonos para contratarte. Bueno, es un tema, digamos, muy indirecto. De estos, y marco en azul estas líneas que me parecen más importantes, bueno, las que marco en azul es porque no son subvenciones, son líneas de financiación, o sea, son préstamos, ¿vale? Y las que marco en rojo es porque son líneas que se solicitan a nivel nacional, o sea, solicitan al CEDETI o a la Empresa Nacional de Innovación, a ENISA. Y son líneas que en Canarias especialmente no solemos acudir por algún motivo, ¿vale? Porque ya les digo que conozco buenos proyectos en Canarias que podrían perfectamente acudir a alguna de estas líneas y o porque no las desconocen o porque se tienen ciertos reparos a que los proyectos aquí no sean exactamente iguales de competitivos que los proyectos a nivel nacional o por el motivo que sea, no se están presentando. ¿Qué ventaja tiene la financiación pública? Bueno, pues evidentemente es la que menor coste financiero supone para el negocio, sobre todo porque en el caso de que tenga una parte que sea subvencionable, evidentemente. En muchos casos prestigia el proyecto de la empresa. Hombre, tener un proyecto Neotec o tener un proyecto europeo, un ACE Accelerator, es un proyecto que prestigia porque son proyectos disruptivos que te los reconoce un tercero. Permite además minimizar algunos riesgos en la medida en que los costes financieros de alguna manera también están, digamos, soportados o los riesgos, digamos, de fracaso del proyecto también los soporta la propia administración y además ayuda a traccionar otras fuentes de financiación. O sea, en muchos casos, algunas de estas líneas, como puede ser el caso de NISA, el caso de SODECAN, pues bueno, ayudan a que pueda aparecer algún capital privado en la medida en que el capital privado se lleva el 100% del proyecto, entre comillas, digamos, asumiendo solo una parte de la inversión, porque la otra viene por la vía de la financiación, ¿vale? Sin embargo, como les dije, curiosamente, en Canarias no solemos presentarnos a estas vías de financiación, especialmente las nacionales. Por ejemplo, los datos que aporta CEDETI entre 2017 y 2021, pues hablan de 46 proyectos que se han presentado desde Canarias en estos años en todas sus distintas líneas, ¿vale? Bastante pobre la presentación. Llama la atención el caso de las subvenciones Neotec, donde pues solo se han, digamos, aprobado 4 proyectos en los últimos 5 o 6 años. Recientemente, pues, Noctomed ha presentado la suya. Esperemos que tengamos algún éxito, pero lo que quiero decir es que es una convocatoria muy potente, muy competitiva, pero que prestigia, digamos, también el proyecto. Y en el caso de NISA, pues 3/4 de lo mismo. Aquí no aparece el dato, pero vamos, 560 proyectos que se financiaron en España en el año 2021 por valor de 91 millones de euros financiados. Y Canarias estaría en este grupo pequeño
de aquí abajo, que no lo ven, pero solo habla de 39, es decir, que la mayoría son Cataluña, Madrid, Valencia, Andalucía, Galicia, País Vasco, Islas Baleares, que tiene su... Islas Baleares, nos podríamos comparar con ellos, pues bueno, Islas Baleares tiene su propio renglón y sin embargo Canarias queda diluido en esa amalgama de 39 proyectos por valor de poco más de 5 millones de euros. ¿Vale? Uno de esos proyectos que está financiado ahí, pues lo tiene una de las empresas que está hoy aquí, ¿vale? Que también está metida dentro de su paquete. Pero ya les digo que es otra de las líneas que no se suele aprovechar. ¿Vale? Pero hay un elemento que, digamos, contrario, una pequeña, digamos, llamemos desventaja de los proyectos de la financiación pública, ¿vale? Primero es competitiva, ¿vale? Por tanto, tengo que ir a competir, tengo que gastar un tiempo y un esfuerzo en ver si mi proyecto es capaz de llevarse esa financiación. Segundo, incluye algunas limitaciones que, como todos conocen, pues evidentemente temas de elegibilidad, el efecto incentivador, pues algunas están sometidas a una regla de ayudas de Estado que son los mínimos, otras pues necesitan tener cofinanciación o avales. Además de eso, pues estamos sometidos a la ley de subvenciones por la cual no puedo subcontratar a cualquiera de cualquier manera, sino que tengo que solicitar 3 presupuestos, tengo que hacer una convocatoria, tengo que hacer una especie de pliego, etcétera, etcétera. Evidentemente incluye obligaciones administrativas que además me conllevan un esfuerzo importante y que no meto en la ecuación, ¿vale? Dice, oye, esto de justificación, de la gestión, de la comunicación, pues todo esto lo hago como algo residual, pues no, eso les va a costar en torno a un 10, 15, hasta un 20% del esfuerzo, del trabajo que hay que hacer en torno a los proyectos y eso es un desgaste que la startup tiene que asumir. Y por último, obliga a una planificación financiera, es decir, los flujos monetarios no siempre coinciden con cómo entra la financiación. A veces necesito buscar la financiación, gastármela para justificarla, para que me devuelvan el dinero. O me dan una parte del dinero ahora y la otra parte me la dan después cuando justifique, cuando me validen el gasto. Es decir, todo esto tiene que estar bien definido porque si no, el problema es que los proyectos se mueren. Todos conocemos proyectos que han muerto teniendo un proyecto financiado, se mueren por el camino porque no han conseguido pues, la liquidez necesaria o cofinanciarlo o completar una planificación financiera adecuada. Por tanto, ¿qué conclusiones saco de todo esto que he venido a contarles aquí muy rápido? Bueno, primero que la financiación es un elemento que esto no se los voy a desvelar, es un factor necesario, importante para la supervivencia de la empresa y de los proyectos, es el elemento, digamos, que casi todas las empresas o todas las startups que han fracasado apuntan como la más importante. ¿Okay? Es importante además poder combinar distintas fuentes de financiación, ¿vale? Hay que saber en cada momento, en cada fase del ciclo de vida, pues bueno, saber cómo acudir a cada una de las posibilidades de financiación, tanto pública como privada. Hay que tener una planificación clara, ¿vale? Una planificación clara que no quiere decir que sea estanca, no quiere decir que no cambie. Hoy puedo tener una planificación a día de hoy más o menos definida y dentro de 4 meses algo ha cambiado en el proceso y por tanto todo puede cambiar, ¿vale? O sea, necesitamos tener mucha flexibilidad. Por tanto, es imprescindible además también mantener un control interno y continuado sobre dicha financiación, sobre dicha planificación para tomar las decisiones adecuadas en cada momento. La financiación privada para este tipo de actividad es escasa, como les digo, y en Canarias ya no les digo que es escasa, no, es escasísima, incluso teniendo en cuenta los famosos incentivos que existen en Canarias de apoyo a actividades digamos, de este tipo, ¿no? Sobre todo vinculadas a la actividad de I+D, investigación, desarrollo e innovación. ¿Vale? Por lo tanto, es necesario en muchos casos acudir a buscar otro sistema en otros ecosistemas fuera de las islas para digamos, tener un cierto éxito. ¿Okay? No pensemos que vamos a encontrar la financiación privada en Canarias, por tanto hay que moverse, ¿vale? Hay que ir a buscar, como me dijo una vez un cliente, hay que ir a buscar, no hay que esperar con la escopeta que el conejo se ponga adelante, hay que ir con la escopeta a buscar el conejo, ¿vale? Pues esto ocurre con la financiación. Y finalmente, pues la financiación pública, aunque ofrece condiciones ventajosas, digamos, impone esas limitaciones y genera algunas cargas que tienen que ser evaluadas correctamente para poder dimensionar bien los recursos. ¿Vale? Finalmente, pues se debe contar con diferentes agentes del ecosistema regional de innovación, tanto públicos como privados, a fin de tener la mayor tasa de éxito posible. Es decir, no pretendan que lo pueden desarrollar todo, lo pueden hacer todo. Antes de acabar de esto, y esto es un poco la reflexión también que yo hago a todos los que se nos acercan para
digamos, para ayudarles en la financiación, en la búsqueda de financiación. Nosotros no somos una empresa de buscar subvenciones, o sea, no es nuestro objetivo. No nos interesa buscar una subvención, porque buscar una subvención es, oye, tengo este proyecto, preséntamelo a esta convocatoria. Antes que nada, nosotros siempre hemos entendido o entendemos la actividad de consultoría como una actividad, digamos, de acercamiento, de enganche completamente con el proyecto que se está poniendo en marcha. Necesitamos entenderlo, necesitamos saber exactamente qué es lo que se quiere hacer. Queremos participar en la planificación, ayudar a darle viabilidad a todo el proceso, ¿vale? Y por tanto, entendemos que la búsqueda de financiación no es una meta a corto plazo, sino que es un recorrido de mucho tiempo, que tiene que ver también con conocernos, tiene que ver con, digamos, tener mucha confianza entre las partes y tiene que ver con un camino, digamos, bien definido, o sea, tener el foco muy bien orientado. Bueno, y muchas gracias. Estoy aquí a cualquier pregunta que necesiten. Bueno, vamos bien de tiempo, así que si les parece, si tienen alguna pregunta o duda, tenemos 15 minutos antes de empezar el cóctel y el networking. ¿Alguien se anima a ser el primero? Yo si quieren les digo una cosa que se me olvidó decir antes. El programa OpenB2 ULPGC dura un año más. O sea, estamos a 20 de junio de 2023, sería hasta 30 de junio de 2024. ¿Vale? Entonces, podemos estar acompañándoles, ayudándoles, colaborando, ¿vale? Entonces, toda empresa canaria emergente, lo que dije antes, de 5 años o 7 en algunos casos, que quiera colaborar con un equipo de investigación de la universidad, nosotros les podemos ayudar y también tenemos a Roberto de ACM para ayudarnos con esa financiación, ¿vale? Tiene que ser nacional o internacional, no puede ser canaria, ¿vale? Pero por si no ha quedado claro, el programa cubriría los gastos de ACM, ¿vale? Entonces, lo que dijo antes Roberto, que él estaría acompañándoles, asesorándoles, ayudándoles en el anterior, no solo búscame una financiación, lo que acabas de decir, búscame una convocatoria, preséntamelo, no, sería todo el trabajo anterior, ¿vale? La redacción del proyecto e incluso la presentación. Y si por cuestión de plazos la presentación es posterior a junio del año 2024, se puede dejar todo preparado y luego ya, ustedes imagínense, en septiembre de 2024 la presentan, pero todo el trabajo se puede hacer, no porque la convocatoria sea posterior a la finalización del programa, no vamos a decir, no, mira, como es después no te vamos a ayudar. No, podemos hacer todo el trabajo antes, parar en junio y luego ustedes la presentan en septiembre, o si están contentos con ACM y dicen ustedes, mira, queremos seguir trabajando con ellos, pues perfectamente, ya pueden hablar entre ustedes dos y seguir también. Y luego, aunque ACM lo presente, si luego hay requerimientos, perdón, hay que subsanar, etcétera, eso no estaría cubierto por el programa, pero si quieren seguir participando con él, también lo mismo. Se pueden poner en contacto con ACM y ellos les podrían ayudar para que hagan todo el seguimiento, lo que se llama consultoría 360 grados, si no me equivoco, ¿no? Y nada, ¿alguna pregunta o están muertos de hambre y quieren pasar al cóctel? Venga, dígame. Fácil, una pregunta fácil, vale. La durabilidad que tiene el programa, ¿hasta cuándo está vigente? Sí, hasta el 30 de junio de 2024, o sea, otro año más, ¿vale? Todo este año. ¿Y la posibilidad de colaboración con otros organismos de investigación está contemplado dentro del programa? En este programa, solo con la universidad. En este programa, solo con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Espérate, perdona, Artemis, dime. Sí, simplemente matizarlo un poquitito. Como mínimo, con algún grupo de investigación de la universidad. Ahora bien, si en el proyecto se considera relevante un consorcio donde además aparezca otro centro más de conocimiento, perfecto. O sea, el grupo, digamos, Universidad Las Palmas sería un mínimo. Sí, o sea, serían 2 mínimos, 2 socios, por así decirlo, empresa, universidad, y se puede poner un tercero, un cuarto, un quinto, los que quieran. Por ejemplo, en los europeos que te piden un consorcio de muchísimos más socios, puedes ir perfectamente siempre que haya el mínimo de universidad y empresa, y luego el resto de socios de otros países incluso también. No tiene por qué ser solo España ni Canarias, ¿vale? Rafa, te pasan el micro ahora. Muy bueno. Como dice Leticia, soy Rafa. Muchas gracias por invitarnos a este evento, ¿no? Y para conocer un poco más los entresijos de este programa. Y me surgió una duda
porque la limitación del tiempo de empresas con menos de 5 años constituidas, Ujú. ¿no? Pues el caso de mi empresa, ¿no? Está casi rondando los 4 años, ¿no? Ujú. Y el proyecto que queremos plantear, pues puede ser que dure más de 2 años. ¿Estaríamos fuera o podríamos incorporarnos al Yo programa? entiendo que sí están dentro, ¿no, Ortega? Es decir, Sí, están dentro, sí, la están pregunta dentro, es, están tiene que ser antes de que la empresa constituya, aunque el programa se... Sí, da igual lo de después, tiene ¿Después? que ser, creo que era el 28 de octubre de 2017, si mal no Ujú. recuerdo, ¿no? Entonces, si la tuya se constituyó después de esa fecha, está dentro. Ajá. Aunque lo de después dure 2 años más. Ok. Y otra cosa era una reflexión que a raíz de la última exposición, ¿no? que preguntaba muchas veces por qué no se utiliza más la financiación pública y demás, ¿no? Pues en el tema de las startups puedo estar equivocado en decir esto, ¿no? Pero básicamente es porque están fuera del timing de las empresas normalmente, ¿no? El hecho de solicitar, no sé, imagino que a muchas de las startups que haya aquí no les pasará, ¿no? De solicitar una subvención pública o un ENISA o tal, con toda la burocracia y todo esto, es como, yo siento que es como cuando tú tienes una relación de pareja y tu pareja se quiere casar y tú dices que hasta dentro de 15 años no, pues ahí lo que hay es mejor lo dejamos, ¿no? Pues igual, ¿no? El tiempo de la financiación privada es mucho más realista al tiempo de la startup, ¿no? Y el ser disruptivo y ser algo que aporte valor, una startup no se puede permitir más de 6 meses o un año en sacar esa solución, ¿no? Si no necesita financiación, pues entonces no la necesitamos. Pero si necesitamos una financiación pública, no podemos permitirnos 6 meses, un año en esperar a que ese dinero llegue para competir con un mercado que es un océano rojo. Roberto, ¿quieres añadir algo? No. Te puedo dar la razón, es decir, de hecho, si creen que las startups viven por la financiación pública, ya viste las estadísticas, o sea, el grueso vive de la financiación privada porque es la que permite digamos, estar en el tiempo de cada una de estas empresas. La financiación pública está bien porque te permite, de alguna manera, combinar o, digamos, minimizar algún tipo de riesgo, pero lo que no puedes hacer lo que no puedes pretender es que tu empresa vaya al mismo ritmo Porque además, normalmente, bueno, todos conocen cómo funciona la financiación pública, es decir, tú te presentas a una convocatoria que saldrá cuando tenga que salir, no cuando tú te hace falta, que tarda el tiempo que tarda en resolverse, muchas veces 5 y 6 meses, y que una vez resuelto, el dinero aparece hasta un año después. Por tanto, no conozco ninguna startup que en tanto tiempo consiga sobrevivir. Es tan fácil, es poco reflexión también. Vale. La pregunta viene después. Reflexión de lo que estaban comentando ahora de acceso a la financiación, etcétera, y también como startup apoyar un poco lo que decía el compañero, hablando de las regionales, las nacionales y las internacionales. Las regionales son muy interesantes, están muy limitadas. Tema mínimi, hago mucho hincapié porque la verdad que es una limitación bastante importante. También vemos minimis en algunas convocatorias nacionales. Las nacionales, nosotros en nuestro caso las hemos mirado mucho. La verdad que hay muchas que no son atractivas para una startup, también por parte de los motivos que comentaban antes. Y por ejemplo, Neotec, viendo los datos que comentaba Roberto antes, nosotros, por ejemplo, fuimos beneficiarios de Neotec, la tuvimos que rechazar por causas ajenas a nuestra voluntad. Lo digo porque es verdad que en Canarias hay muchos, Se te oye. por si acaso lo estaba tomando. Hay proyectos que son muy interesantes, al final las condiciones son muy limitantes. Y es parte del problema también, y es parte del por qué los datos, ¿no? Y en este caso no hemos hablado mucho hoy, pero yo sí que miraría mucho más también a convocatorias internacionales. Miraría más a Europa, que para nosotros han sido mucho más interesantes y hemos tenido una tasa de éxito bastante grande. Y ahí sí que, digamos, se abre un poquito más la mano. Hay mucha más competencia, obviamente, no es que sea fácil acceder, pero yo miraría incluso en el ámbito de este programa, miraría más casi fuera que dentro. Y después yendo a la pregunta, a lo de los 5 años.
Lo de los 7, lo de biotecnología y los 2 más. Sí, industria, sí, creo que eran 3. ¿Cómo se mira? ¿Con código SENAE? SENAE, creo que sí. ¿Y está publicado eso? Tendría que mirarlo. Vale. Sí, pero te puedo mandar un correo y te contesto bien. Eso, porque nosotros estamos en el límite, pero por arriba, o sea, pasamos los 5 años. O sea que... Vale, para ver si entra dentro de los 7. Exacto. Perfecto. Pero es a 2022, es lo del 2015. Quiere decir, fue constituido, perdón, 2017. Septiembre de 2017, o sea que a un mes... A un mes antes. Vale. Bueno, pues si no tienen más preguntas, o si de repente dentro de un cuarto de hora tienen una pregunta, nos pueden preguntar fuera, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos por asistir. Disfruten del cóctel, ¿vale? Ya saben dónde estamos. Polivalente 3, lo repito, el otro edificio de enfrente con el puente de madera. Les dejo mi dirección de correo electrónico, pero también me pueden llamar por teléfono, ¿vale? Sería leticia.marrero@fpct, que son las iniciales de Fundación Parque Científico Tecnológico, .ulpgc.es, ¿vale? Pero si no, se las doy fuera o lo que sea, ¿vale? Me pueden llamar, me pueden escribir, me pueden visitar, ¿vale? A todo el equipo de la OTRI, y si ustedes me dicen, mira, conozco tal equipo de investigación o me gustaría trabajar con este investigador, podemos reunirnos también. Si quieren que esté Roberto en la misma reunión, podemos hacer videoconferencia, presencial, lo que quieran, ¿vale? Cuenten con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.